Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, el lugar donde la verdad y el cotilleo se dan la mano para ofreceros la mejor información del mundo del espectáculo. Ya sabéis, aquí no se nos escapa nada, absolutamente nada. Y hoy, como bien sabéis por la introducción, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de los paladares más exigentes de la farándula. Sí, mis amores, sé que estabais esperando ansiosamente esta actualización, y creedme, yo también. Porque lo que os traigo hoy es algo que llevamos años soñando, algo que muchos consideraban una fantasía inalcanzable, pero que contra todo pronóstico podría estar a punto de hacerse realidad. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Quién no recuerda la magia que irradiaban juntos en Erkencikus? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada sonrisa que compartían en la pantalla? Esa química era innegable, palpable, casi tangible. Y a pesar de que sus caminos se separaron, de que cada uno emprendió sus propias aventuras sentimentales, la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca murió. Y parece que la esperanza es lo último que se pierde. Hoy, 25 de abril de 2025, el universo de las telenovelas turcas ha estallado en mil pedazos con una noticia que, aunque muchos anhelábamos en silencio, nos ha pillado a todos completamente desprevenidos. Un titular que se replica en cada rincón de las redes sociales, generando una ola de comentarios, análisis, teorías y sobre todo muchísima ilusión. Pero antes de que me lance como una loca a contaros todos los detalles jugosos, permitidme recordaros que si sois nuevos en este, vuestro humilde canal, os suscribáis de inmediato. Sí, ese botoncito rojo de ahí abajo os está llamando a gritos. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis las noticias más frescas, los rumores más calientes y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo, con especial atención a nuestras queridas estrellas turcas. Así que no lo penséis más y uníos a esta gran familia de chismosos profesionales. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Cuál es esa noticia que ha hecho temblar los cimientos del fandom de Candem? Pues bien, según diversas fuentes, entre las que se incluyen prestigiosas revistas de cotilleo turcas y periodistas especializados en el mundo del espectáculo, parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos. Lo sé. Vuestras cabezas están dando vueltas y os estáis preguntando, ¿pero cómo? Si Demet está casada. Can ha tenido otras relaciones. Y tenéis toda la razón, mis queridos. La situación es, como diría aquel, más complicada que un plato de espaguetis. Pero no os preocupéis, que vuestra amiga y confidente está aquí para desentrañar este misterio y contaros todo. Como bien sabéis, Demet Özdemir contrajo matrimonio hace un par de años con el famoso cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño, un evento mediático que acaparó portadas y generó ríos de tinta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final amargo. Hace unos meses, saltó la bomba, Demet y Oğuzhan se divorciaban. Un divorcio, según cuentan las malas lenguas, bastante turbulento y que dejó a Demet bastante tocada emocionalmente. Por su parte, Can Yaman tampoco ha tenido un camino de rosas en el terreno amoroso. Tras su breve pero intensa relación con la despampanante periodista deportiva italiana Diletta Leotta, Can se ha mantenido bastante hermético en cuanto a su vida personal. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse oficialmente. Y aquí, mis queridos, es donde la historia se pone interesante. Según las fuentes que hemos consultado, parece ser que Can y Demet han mantenido el contacto durante todo este tiempo, incluso durante sus respectivas relaciones. Algunos afirman que siempre han sido buenos amigos, que se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Otros, los más románticos, aseguran que la llama entre ellos nunca se apagó. Pero lo que ha desatado esta auténtica locura colectiva es una serie de coincidencias que, francamente, son difíciles de ignorar. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares en las últimas semanas. Primero en un exclusivo restaurante de Estambul, donde, según testigos presenciales, se les vio muy cómplices, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Luego en un lujoso hotel de Roma, ciudad donde Can reside actualmente. Y para rematar, ambos han publicado fotos en sus redes sociales con fondos y paisajes muy similares, lo que ha llevado a muchos fans a pensar que están pasando tiempo juntos. Pero la prueba definitiva, la que ha encendido la mecha de la esperanza en el corazón de todos los fans de Candem, es una fotografía que se ha filtrado en las redes sociales. En la imagen se puede ver a Can y Demet abrazados, sonriendo y mirándose con una intensidad que traspasa la pantalla.
La calidad de la fotografía no es la mejor, todo hay que decirlo, pero es innegable que las personas que aparecen en ella son, sin lugar a dudas, Can Yaman y Demet Özdemir. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Por supuesto, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, alegando que no tienen comentarios al respecto. Pero como bien sabéis, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces es la respuesta más elocuente. Ahora bien, analicemos la situación con la cabeza fría. ¿Qué implicaciones tendría esta relación, de ser cierta? Para empezar, sería una bomba mediática a nivel mundial. Can y Demet son dos de las estrellas turcas más populares del momento, y su romance, después de años de especulaciones, sería un auténtico fenómeno. Imaginaros las portadas, los titulares, los programas de televisión. Además, podría abrir las puertas a nuevos proyectos profesionales juntos. ¿Os imagináis una nueva serie o película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir? Sería un éxito asegurado. Las productoras se pelearían por tenerlos en sus filas. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos. Una relación de este calibre estaría sometida a una enorme presión mediática, lo que podría afectar a su privacidad y a su estabilidad emocional. Además, la reacción de los fans podría ser impredecible. Algunos estarían encantados con la noticia, mientras que otros podrían sentirse decepcionados o incluso traicionados. El fandom es un arma de doble filo, mis queridos. Pero al margen de todas las especulaciones y posibles consecuencias, lo que realmente importa es que Can y Demet sean felices. Si han decidido darse una nueva oportunidad, después de años de idas y venidas, es porque creen que vale la pena. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión y apoyarles en todo momento. El amor es lo más importante. Y hablando de fans, las redes sociales están que arden. El hashtag #CanDemisReal se ha convertido en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans están compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Algunos incluso están organizando eventos y manifestaciones para celebrar la noticia. La Candem manía está desatada. Pero también hay voces críticas. Algunos acusan a Can y Demet de utilizar la relación para ganar notoriedad mediática. Otros cuestionan la veracidad de la información y aseguran que todo es un montaje publicitario. Ya sabéis, siempre hay alguien que intenta aguarnos la fiesta. En fin, como siempre en el mundo del espectáculo, la verdad suele ser difícil de discernir. Pero en este caso creo que hay suficientes indicios para pensar que la noticia es real. Y sinceramente me alegraría mucho que así fuera. Porque como muchos de vosotros, yo también soy fan de Candem. Y creo que se merecen ser felices juntos. ¡Que viva el amor! Pero profundicemos un poco más en las posibles razones que podrían haber llevado a esta reconciliación. Recordemos que ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales en los últimos años. El divorcio de Demet, como ya hemos mencionado, fue un golpe duro, y Can también ha tenido sus propios desafíos. Quizás en estos momentos de vulnerabilidad, han encontrado consuelo y apoyo el uno en el otro. Quizás la amistad que siempre han mantenido ha evolucionado hacia algo más profundo. También es importante tener en cuenta la madurez que ambos han alcanzado. Han pasado varios años desde Erkencikus, y tanto Can como Demet han crecido como personas y como profesionales. Quizás, ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar una relación seria y comprometida. Y no olvidemos el factor destino. A veces las cosas simplemente tienen que suceder. A veces dos personas están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. ¿Quién sabe si Can y Demet son una de esas parejas predestinadas? En cualquier caso, lo que está claro es que esta noticia ha generado una enorme expectación y ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Y mientras esperamos una confirmación oficial, lo único que podemos hacer es seguir especulando, analizando y sobre todo soñando con un final feliz para Can y Demet. Así que, resumiendo, la noticia del posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo. Una fotografía filtrada y una serie de coincidencias hacen pensar que la relación es real. De confirmarse, sería una bomba mediática con posibles implicaciones profesionales y personales. Pero al margen de todo, lo importante es que Can y Demet sean felices.
Y ahora, antes de despedirme, quiero daros las gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Creéis que Khan y Demet están juntos? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué opináis de todo este revuelo mediático? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí encontraréis todas las noticias, exclusivas y chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo. Así que no os perdáis ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.